Bueno, sí, excelente. Muy bien, bueno, buenos días compañeros, gusto verlos. Mi nombre es Neftalí Vega, soy residente de primer año y pues les voy a presentar el tema de sífilis y tuberculosis en la retina, coordinado por el doctor Eder Carvajal, y también nos acompaña el día de hoy el fellow de retina, el doctor Víctor Galindo. Muy bien, vamos a empezar. Ok, bien, primera diapositiva, empezamos con sífilis. ¿Alguien de investigación que me diga por qué cree que elegí estas imágenes? ¿Mande? Tengo mis dudas. Ok, bien, bien. Esta enfermedad es conocida como la gran imitadora. Entonces, en una breve búsqueda en Google, descubrí que estos son grandes imitadores de Juan Gabriel y Michael Jackson. ¿Por qué es la gran imitadora? Porque se parece a muchas otras enfermedades. Muy bien. Los objetivos del tema de hoy son varios, puse muy poquitos aquí, la verdad, pero básicamente lo que quiero que se lleven de esta clase es, uno, cómo se presenta la sífilis en la retina, qué hallazgos clínicos deben de conocer, cómo hacer el diagnóstico, tratamiento ideal y qué diferencia, o sea, cómo se diferencia de otras causas de uveitis posterior. Etiología. Bueno, no hay tanto que decir aquí. Es causado por una espiroqueta, específicamente el treponema pálido. ¿Okay? Es una espiroqueta anaerobia y leí que es muy difícil, si no imposible, su cultivo en un medio artificial, por lo cual van a ver que vamos a tener que recurrir meramente a pruebas serológicas. ¿Ok? ¿Algo más que quiera decir de esto? Creo que no. Epidemiología. Muy bien. Algo que se me hizo curioso y se los quiero medio spoilear de una vez es que la epidemiología es muy similar en tanto a números en sífilis y tuberculosis. De hecho, se me hizo muy raro porque ambas en sus cifras más recientes tienen datos de 8 millones en casos mundiales nuevos. No sé, se me hizo interesante. A pesar de que, bueno, cada una es muy diferente en su forma de adquirir la enfermedad, ¿verdad? Sífilis específicamente nos habla de conductas sexuales de alto riesgo y de uso de drogas intravenosas, ¿no? Obviamente compartir este tipo de jeringas hace que se propague mucho. Hablaba de transfusiones, pero bueno, esto parece que ya no suele pasar. Bien, etapas clínicas, tenemos 5, ¿no? Entonces tenemos la primaria, secundaria, latente, terciaria y cuaternaria. Lo que quiero que se lleven de aquí es que básicamente en todas puede aparecer los síntomas oculares, ¿okay? Es mucho menos frecuente en la primaria. A partir de la secundaria ya se empieza a notar y bueno, entre más avance, pues es mucho más probable, ¿no? En la primaria vamos a tener una pápula genital, lo que se le conoce como chancro, surge aproximadamente a las 4 semanas de la infección y va a desaparecer en 1 a 2 meses. Después le sigue, obviamente, la secundaria. Esta es ya empieza diseminación sistémica, entonces obviamente ya empiezan signos y síntomas sistémicos, ¿no? Fiebre, malestar general, cefalea, náusea, anorexia. Y esto se lo tienen que llevar, empiezan a haber erupciones macropapulares y las zonas son obviamente, bueno, pues ya teníamos en genitales, pero se añade tronco, flexores de extremidades, palmas y plantas, ¿ok? Al final de esta clase les voy a poner un caso clínico que se me hizo un poquito interesante y pues bueno, van a ver que todo se relaciona. Ok, después tenemos la latente. La mayoría de los casos se queda en esta fase, ¿ok? El 70% de los casos, que básicamente son los que llevan tratamiento, ¿no? Entonces, tiene 2 etapas, la temprana y la tardía. Básicamente solo se diferencian por tiempo, ¿no? La temprana es en el primer año, pasando el primer año, se hace tardía, pero bueno, la mayoría no progresa de aquí. El 30% que no lleva tratamiento sí progresa y llega a la terciaria, ¿ok? Aquí se clasifica en 3 puntos, ¿no? Benigna, que aparece en gomas o granulomas, y disculpen las imágenes un poquito gráficas, nunca me han llegado pacientes así, no sé si ustedes, y nos lo pueden compartir al final, pero como les digo, benigna, cardiovascular, que afecta arterias como la aorta, y neurosífilis, ¿ok? Esta es de las que más nos importan porque esta es la que tiene un mayor índice de afectación ocular, ¿ok? Se ha hablado de una cuaternaria, no se las puse aquí, la verdad, porque encontré muy poquita información, pero básicamente a lo que entiendo es que es una neurosífilis complicada, seguramente por una coinfección con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y básicamente nos habla de una neurosífilis que llega a ser necrosante. Bien, signos y síntomas.
Aquí, déjame lo centro. Ya. Ok, visión borrosa o pérdida visual. Esto básicamente se da porque afecta retina y específicamente mácula. Las placas amarillas maculares. Este es de los signos que quiero que más se lleven, porque de todos, como les dije, es una gran imitadora, pero de todos los signos, este es el que más puedes sospechar de una vez de tuberculosis, digo, de sífilis, perdón. Vitritis leve, leve porque, bueno, pues el sífilis no afecta como tal el vitrio, lo afecta como por contigüedad, se dice, cuando está muy cerca uno del otro. Bueno, vasculitis retinal. Esto básicamente, aquí puedo mencionar un poquito la fisiopatología, nada más se conocen dos mecanismos, uno específico del treponema haciendo su daño, lo cual pues va a causar daño a las células por sí mismo, y que el otro es uno que el cuerpo lo hace, ¿no? Una respuesta inmune que a final de cuentas se va a traspolar al ojo, lo que nos importa como una vasculitis retinal, ¿ok? Papilitis es difícil y si se llega a encontrar, pues ya sería una etapa muy avanzada. Y fotofobia es muy raro, ¿no? Muy bien. Ok, como les dije, es la gran imitadora. Esto es todo lo que puede presentar. Son muchísimas cosas. Eh, lo que se tienen que llevar de aquí es una uveitis anterior, ¿ok? Que se presenta más o menos en la mitad de los casos, y en un poquito más de la mitad de los casos, en el 56%, va a ser unilateral, ¿ok? Se lo resumí, esta es la tabla del libro, no hay pierde, pero se la resumí un poquito en las cosas que más nos importan, ¿ok? Obviamente congénita, en el 70% de los recién nacidos que su madre tiene la enfermedad, y de ahí en fuera, pues bueno, como les dije, uveitis anterior en más de la mitad de los casos, intermedia, posterior, panuveitis, datos neurooftalmológicos, y en otros les puse los que menos hay, pero que no los podemos dejar fuera, ¿no? Digo, ¿quién va a pensar de volada de una sífilis, perdóname, cuando ves una conjuntivitis, ¿no? Pues yo creo que nadie, pero hay que tenerlo en cuenta. Obviamente con nódulos y gomas sospechas más, ¿verdad? Bien. La inflamación puede ser granulomatosa y no granulomatosa, y se puede asociar a queratitis intersticial pasada o activa, ¿ok? ¿Qué más? Uveitis posterior, son poquitos los casos, pero la verdad es que en la mayoría de los que se publican se van a dar cuenta que sí tienen una uveitis posterior. Eh, ¿Qué más? Bien. Manifestaciones clínicas, otras tenemos retinitis, como ya les dije, esto es en muy poquitos casos, y neuroretinitis con papilitis. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos una angiografía, la cual nos da un dato muy característico, que es la vasculitis de la que les estoy hablando. Muchos otros van a decirles papilitis, y incluso lo de las placas que podríamos notar aquí, pero a final de cuentas la vasculitis es lo que van a tener más en común una con otra, ¿no? Panuveitis, 27 a 47% de los casos, células inflamatorias en cámara anterior, vitritis difusa, y esta es una imagen muy característica también, pero así como es de esta, es de otras, la imagen en sal y pimienta. Bien, ahora, corioretinitis placoide posterior sifilítica aguda. Bien, es un nombre muy largo, pero esto es lo que les digo que quiero que se lleven un poquito. Esta imagen es muy importante. Esta es la gran placa, ¿no? Entonces, de todas las cosas que vamos a tener que no vas a sospechar de tuberculosis, esta es una que sí, ¿ok? Se refiere que cuando veas esto, es creo que más del 80%, no me acuerdo si 80 o 90% de que sea una tuberculosis, una sífilis. ¿Ok? Bien, entonces, importante que se aprendan este signo y lo vamos a volver a ver en el caso clínico que les voy a poner. Bien, diagnóstico, el libro lo dice muy claro, la mayor parte es una sospecha clínica de antecedentes del paciente, ¿no? Es raro que vayamos a preguntar sobre antecedentes sexuales, pero no hay que omitirlo. Uso de drogas, también no hay que omitirlo. ¿Qué más? Obviamente preguntar no solo enfermedades, porque luego a veces el paciente no te las va a mencionar. No me dejarán mentir, pero uno pregunta a veces, ¿qué enfermedades tiene? Ninguna, lleva 20 años tomando los sartán, ¿no?
Entonces, hay que preguntar bien qué medicamentos toma y a partir de ahí saber qué enfermedades tiene. Bien, fuera de esto, como les dije, como no se puede cultivar, tenemos que recurrir a pruebas serológicas y vamos a ver las pruebas. ¿Ok? Tenemos dos grupos, las no treponémicas y las treponémicas. Las no treponémicas es BDRL y RPR. Estas son importantes, si bien no son específicas, porque a final de cuentas, por eso no son treponémicas, no estás estudiando como tal la espiroqueta, sino el daño que provoca. Pero son importantes porque con estas vas a llevar el seguimiento, ¿ok? Con estas vas a ver si tu tratamiento está funcionando o no. Bien, nos habla de que esta se presenta en el laboratorio como diluciones. Entonces, en base a esas diluciones vas a tener tu margen de cómo va progresando. ¿Cómo saber si el tratamiento está funcionando? Pues aquí lo dice, una caída de al menos 4 diluciones en 6 meses indica una buena respuesta. Ahora sí, tenemos las treponémicas. Estas, pues, también son muy importantes. Hay que pedirlas. Es el FTA-ABS, que tiene un 98% de sensibilidad, y un TPHA. Estas, si bien nos van a servir para sí confirmar o descartar el diagnóstico, no nos van a servir para un seguimiento porque se van a mantener activas. Entonces, para eso vamos a usar BDRL. Estudios auxiliares, menciona el ultrasonido modo A y modo B. No leí mucho sobre eso, no porque no quería, sino no hay mucha información. Habla básicamente de que cuando los medios no son claros, pues vas a recurrir a esto, pero no es tu primera opción. Vamos a tener angiografía fluorescente de retina. Esto sí hay que pedirlo siempre. Edema macular, vamos a verlo. Neovascularización y, como les dije, vasculitis. En la angiografía verde de indocianina, vamos a ver la coroiditis y corioretinitis. Me parece que tengo una foto de esto un poquito más adelante. Y en casos muy especiales en los que aún con todo lo que tienes a tu alcance tienes duda, puedes mandar a hacer un PCR de humor acuoso o vítreo. ¿Okay? Son casos atípicos. No leí mucho sobre casos que reportaran haberlo pedido, pero bueno, hay que tener en cuenta que es una opción. Tratamiento, bueno, no hay pierde. Fleming nos dejó, pues, todo hecho. La penicilina, ¿ok? De 2 a 4 millones de unidades. Entonces van a haber muchos artículos que les van a decir, pues usaron 24 millones de unidades, bueno, usaron la dosis máxima, cada día de 10 a 14 días, ¿ok? Nos habla de una alternativa que sería la procaínica, independientemente de cuál usen, tienen que, bueno, se sugiere que añadan al final de este esquema, cualquiera que usen, penicilina G benzatínica intramuscular, 2.4 millones de unidades al día, una vez por semana, digo, no al día, sino una vez por semana, durante 3 semanas para garantizar un efecto muy prolongado y que no haya una reactivación como tal. En caso de alergia, leí que es controversial, pero como quiera el libro lo menciona, doxiciclina, tetraciclina, eritromicina y ceftriaxona, 10 a 14 días. Bien, ahora sí, tenemos un caso clínico. Este caso clínico lo publicó la Universidad de Iowa y pues bastante interesante, ¿no? Nos habla de un paciente masculino de 68 años, inmunocomprometido, consulta por pérdida progresiva de visión desde hace 2 semanas. Había sido valorado previamente, dice la nota que en el servicio de urgencias, y la persona que lo valoró sospechó de una oclusión venosa de rama. El paciente describe como que ve a través de una nube o neblina y, bueno, como spoiler, a lo largo del caso no puse tanto del ojo derecho porque ese estaba completamente normal. Tenía algunas, bueno, ahí lo van a ver. Pero ojo izquierdo es lo que nos importa, ¿no? Como les dije, la mayor parte de las veces es unilateral, es mucho más frecuente en hombres, ¿no? Muchísimo, creo que el 70% de los casos son hombres. Y pues bueno, se correlaciona también, ¿verdad? Por alguna razón decía que el pico de incidencia en las personas de tez blanca era a los 70 años y en otras test era en edad reproductiva. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué pasa a esos 70 años en esas personas? No tengo idea. Pero bueno, importante saberlo, ¿no? Antecedentes, bueno, no había importantes antecedentes oftalmológicos, hipertensión arterial, tomaba losartán, alergia al bupropión, que leí que era, porque no, la verdad no sabía qué era, es un antidepresivo que se usa mayormente para que dejen de fumar, ¿no? No fumaba, entonces le funcionaba. No consumía alcohol ni drogas intravenosas, ¿no? No había sido encarcelado, lo cual también, pues, es un grave factor, ¿no? En ambas, en sífilis y tuberculosis. No había viajado recientemente y nunca se había hecho pruebas de infección de transmisión sexual. Y negaba prácticas sexuales de alto riesgo. Bien,
Además de estos síntomas visuales, el paciente ya estaba siendo tratado por un exantema reciente. Como les dije, en palmas, ¿no? También lo tenía en genitales y en pies. Afortunadamente las fotos son de las palmas y podemos ver pues el rash, ¿no? Bien, a la exploración oftalmológica. Bueno, tenemos una agudeza visual sin corrección, ojo derecho, 20/20, excelente, ¿no? Ojo izquierdo, cuenta dedos, no corrige. Básicamente todo lo demás está bien, les puse poquitos datos más, pero no los vi tan relevantes. A la biomicroscopía, básicamente córnea, cámara anterior, iris y vitrio, normales en ambos ojos. Mencionaba una leve catarata en ambos ojos y no había células en vitrio. Ok, ok. Ahora, tenemos ojo derecho y ojo izquierdo. Ojo derecho, ¿alguien le ve algo? Algo patológico, pues. Sí, exudados, ¿no? Muy leves, pero nada fuera de serie, era un ojo básicamente sano. ¿Y el ojo izquierdo, alguien le ve algo? Pues sí, ¿no? Todos le vemos algo. Eh, Estas son las famosas placas de las que les hablaba, ¿no? Si algún día llegan a ver una, en primera tómenle foto y en segunda, pues sospechen en tuberculosis, ¿no? Van a involucrar sífilis, gracias. Qué bueno que se han poniendo atención, porque yo no. Entonces, tenemos placas, ¿verdad? Hablando de sífilis. Estas involucran mácula en su mayoría y en esta tenemos hemorragias, ¿no? Y bueno, es una lesión que se extiende muchísimo. Entonces, pues bueno, obviamente esto nos habla, está comprometiendo retina, está comprometiendo mácula, claro que nos justifica la visión que tiene el paciente. ¿Ok? Entonces, esta es una autofluorescencia de fondo de ojo. Aquí podemos ver las regiones que son hiperautofluorescentes, ¿sí se dice así? Creo que sí. Y corresponde a las áreas de las placas, ¿no? Algunos puntos también hipofluorescentes. eh, y pues nada, muy interesante. Estudios de laboratorio. Como les dije, nos vamos a basar en el RPR, en el BDRL y anticuerpos totales para sífilis. Todo reactivo, obviamente. Otros estudios le hacen le hacen estudios para Lyme, sale positivas, pero aparentemente no lo tiene, o sea, no le está causando algún daño en este momento. VIH negativo. eh, y de lo que nos interesa, eso es todo, ¿no? Entonces, bueno, ya los spoileé, no quería hacer esto, pero bueno. El diagnóstico, pues como ya les dije, es una corioretinitis placoide posterior sifilítica aguda, ¿no? Lo cual es el signo que les dije que van a tener que sospechar de tuberculosis. Se le inició tratamiento con penicilina intravenosa continua, 24 millones de unidades al día durante 14 días, tal cual siguieron lo que dice el libro, ¿no? Aquí tuvieron que llamar en todo el caso hablan de que hablaron a infectología, a neurología y me parece que a epidemiología, ¿no? Eh, en neurología reportó que todo estaba bien, entonces, como tal, es algo bueno para el paciente. Estos casos, porque es importante conocerlos a tiempo, porque si le das un buen tratamiento, van a ver que resuelve de una forma muy buena para el paciente. Bien, una semana después, no tienen OCT inicial, pero sí tienen al de una semana, ¿no? Podemos ver que sí mejoró a 20/400, disminuye la opacificación placoide. No nos muestran esa foto de fondo de ojo, pero sí nos lo refieren, ¿no? Las otras sí lo mencionan, está un poquito mejor detallado y documentado, pero no hay forma de compararlo con el OCT inicial porque no lo ponen, pero bueno, nos mencionan que muestra mejoría del material subretiniano hiperreflectivo y signos de que ya empieza a haber una reconstitución de la retina externa. 3 semanas después, aquí podemos ver la imagen del fondo de ojo y pues si se dan cuenta es muchísima la diferencia, ¿no? Bien, entonces aquí ya mejoró a 20/50 a las 3 semanas. Se me hace increíble, muy padre que haciendo un buen diagnóstico puedas hacer esto y 4 meses después llega a 20/25, ¿no? Entonces, muy buen pronóstico para estos pacientes. El chiste es que lleven el tratamiento, ¿no? A final de cuentas, incluso las estadísticas nos dicen, a pesar de que se reportan 8.2 millones de casos mundiales nuevos, eh, se estima que son más de 10, ¿no? Es una enfermedad subdiagnosticada a final de cuentas. Entonces,
Imagínense, si es subdiagnosticada en otras partes antes de que llegue al ojo, imagínense las del ojo. O sea, es muy difícil ver uno de estos casos, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar de tuberculosis. Bien, es una infección bueno, sí, ya. Infección granulomatosa crónica causada por Mycobacterium tuberculosis, también se puede causar por el bovis y por el africanus. La manifestación más común es la uveitis, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ok, epidemiología. Aquí cambia un poquito. Como les dije, las cifras son un poquito similares. De hecho, en los primeros meses de este año, en México se vio que es la causa que está a la par de la influenza en México, ¿no? Es muy, muy común ahorita la tuberculosis en México. Y se piensa, bueno, los estudios dicen que al menos un tercio de los infectados están en cárceles, ¿no? Entonces, pues también interesante. Y la mayoría de los casos, creo que el 70% de los casos está en América Latina. Entonces también, pues, creo que se acumulan más aquí, es más probable que vayamos a ver uno de estos casos, ¿verdad? Bien, entonces visión borrosa o escotomas, dolor ocular leve, fotofobia, miodesopsias y lesiones elevadas en fondo de ojo. Estas lesiones van a ser amarillentas y lo dice como si fuera un paisaje granulomatoso cuando ves el fondo de ojo. Manifestaciones oculares, bueno, pues uveitis, 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 y panuveitis, ¿no? Mucho uveitis. Desmenuzándolas un poquito, en la uveitis anterior, esto es importante porque quizás, no sé, pero puede que nos lo pregunten, nos van a preguntar por los nódulos de Koep, ¿ok? Entonces, básicamente estos están en el borde pupilar, como los pueden ver en la imagen, y también tenemos los de Busaka. ¿Qué más? Cuando encuentras estos de Koep, lo importante es que hacemos diagnóstico de uveitis granulomatosa, y si no, pues lo descartas, básicamente. ¿Qué más? Ok, en la uveitis intermedia tenemos vitritis crónica, poco intensa. Como en otras enfermedades también, esta presenta opacidades en bola de nieve, también decía en copos de nieve también, envainamiento vascular periférico y edema macular cistoide. Ok, en la posterior y panuveitis, muchas manifestaciones, pero básicamente puede cursar con vasculitis retiniana, coroiditis serpiginosa multifocal, coroiditis multifocal, tubérculos coroideos o de la cabeza del nervio óptico y un absceso subretiniano. Bien, en el tubérculo coroideo tenemos que es una característica de la tuberculosis intraocular. Es bastante clara la imagen, ¿no? Aquí se puede ver claramente el tuberculoma coroideo y este paciente pues obviamente tiene tuberculosis pulmonar. Bien, tenemos la vasculitis retiniana. Esta también es frecuente, ¿no? Se presenta como una periflebitis. Eh, ¿Qué más? Y se asocia con lesiones corioretinianas focales. Vasculitis oclusiva es una neovascularización retiniana o papilar. Puede haber hemovitrio y de retraccional. Y bueno, ¿qué más? Bien, básicamente, algo que me llamó la atención es que yo pensé que a las dos le decían las grandes imitadoras, pero básicamente solo la sífilis. Pero esta también imita muchas otras enfermedades. Ahorita les voy a decir cuáles. También es importante hacer una autofluorescencia de fondo de ojo. Es útil para ver la evolución clínica. Esto lo vamos a estar pidiendo. Me parece que mensualmente. ¿Okay? Bien, aquí también se combina un poco la OCT con la angiografía, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver hiperreflectividad de la retina externa y el epitelio pigmentario de la retina. Bien, listo. Ok, ahora, esto es todo lo que puede abarcar la clínica o el espectro clínico de la tuberculosis ocular. ¿Ok? Son muchas, 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 muchas. Creo que aquí otra vez se los resumo, pero bueno, la verdad es que son muchas, creo que no acabaríamos si viéramos todas, pero es importante básicamente que lo más importante se los puse aquí, que es uveitis, ¿no? Ya lo vimos, uveitis, panuveitis, uveitis de todo tipo.
Bien, este es el resumen de esta tabla que la tienen en el ROPAS. ¿Okay? Diagnóstico. Bueno, entonces el diagnóstico aquí, lo importante es diagnosticar tuberculosis. Por lo general no lo vamos a hacer nosotros, pero si lo sospechamos, pues hay que pedirlo, ¿no? Entonces, ¿en quiénes lo vamos a sospechar? En pacientes con uveitis granulomatosa. Hay que preguntar exposición a tuberculosis, ¿no? Hay que ver si viajó, hay que ver si estuvo en hospitales, hay que ver si de alguna otra forma está inmunosuprimido. Hay que descartar causas de inflamación granulomatosa y realizar pruebas inmunológicas. Bien, ¿cuáles son estas? Prueba cutánea de tuberculina. Esta es la prueba de Mantoux, no sé cómo se dice, Mantoux se escribe. Y bien, esta es una prueba cutánea, ¿no? Hay que pedírsela a todos los pacientes. Te habla de una hipersensibilidad, es de las más, ¿cómo se llama? Específicas, ¿no? Análisis de liberación de interferón, radiografía de tórax, no falla, PCR y VAR. Ok, entonces tratamiento. Primero, pues obviamente mandarlo al neumólogo. Como ya vimos, pues en otras clases y en otras enfermedades, incluso de esta semana, lo más importante es la vida y después el ojito, ¿no? Entonces, obviamente hay que irlo tratando. La verdad, no sé, ahí nos podrá decir Víctor al final de la clase si somos nosotros los que damos el tratamiento completo, pero yo preferiría o yo diría que lo lógico es mandarlo con el neumólogo. O sea, no le veo el caso de complicarnos. Ellos son los expertos, nosotros vamos a vigilar el ojito, pero el libro nos menciona todo el tratamiento y pues lo tengo que decir, ¿verdad? Un poquito más de la prueba cutánea tuberculina. Y tratamiento, ok, esto viene en el libro, pero se los puse en una tablita, ok. Cuando es tuberculosis ocular o pulmonar es un poquito diferente. Cuando es pulmonar, pues no hay falla, es el RIPE, ¿no? La rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, ¿no? Cuando es en ocular, podemos omitir el etambutol, ¿no? Por riesgo de los efectos adversos que causa el etambutol, que van a ser básicamente una neuropatía óptica. Y la terapia la vamos a prolongar de 9 a 12 meses, ¿ok? ¿Qué más es importante de esto? Bien, ok. Y bueno, esta es la bibliografía que usé. Espero les sirva esta clase. Y pues, nada, fin. Es años. Y esta te crea la famosa triada de Hutchinson. Es sordera, queratitis intersticial y alteración de las dentaduras de los niños. Porque a veces nos llegan a hacer estas preguntas y no sabemos. Entonces, para recordar eso. Y ¿qué más decir? Que en la fase latente es más común que presenten los pacientes la uveitis. Entonces, esto es importante porque pues es tanto uveitis anterior como posterior, pero también tenemos que ver todas las estructuras. Como bien dijiste, hay que ver las manos, hay que ver todo lo del paciente y no solamente a veces hay que enfocarnos en si tiene uveitis o no. Al igual que en tuberculosis, en la tuberculosis, perdón, última cosa. Los pacientes, cuando los tratas con penicilina, pueden tener una reacción febril a las 24 horas posterior a esto porque se destruye el treponema. Esta es una reacción normal. Está bien raro, es Hans-Herr-Heimer, o algo así. La verdad, soy. Y esto es porque el treponema se está destruyendo y esto también puede ser pregunta de examen. Y pues de la tuberculosis, también hay que valorar bien, ahora sí que toda
todo el sistema, no solamente el ojo, también hay que ver en la órbita. Estos son pacientes que pueden llegar a presentar orzuelos de repetición y que va a ser nada más el único signo o síntoma que presente el paciente, y pues por no indagar más podemos llegar a ver esto. Siempre hay que sumar todos los síntomas del paciente porque pues el ojito es una parte del cuerpo humano. Y ya creo que ya todo eso. Y pues del etambutol causa una neuritis óptica tóxica. Eso es lo que causa. Y ya. Eh, Hablando de la corioretinopatía placoide posterior aguda, estas se van a dar como esas placas. Si quieren, pueden poner la foto. En donde es más, nosotros debemos identificar que es muy característico que siempre sale del nervio y llega hasta mácula. Y en la periferia siempre tiene que ser con bordes redondeados. Esto se da porque afecta a nivel del epitelio, el epitelio pigmentado de la retina, por una inflamación. Se dice que tiene eh, ejercen una hipersensibilidad inmunoindirecta sobre el epitelio. Por eso cuando nosotros vemos en el OCT, vamos a encontrar un engrosamiento del EPR exudado y puntos hiperreflectantes a nivel de la coroides. Entonces, esto es muy característico de la sífilis secundaria. Ahora, algo que también se puede presentar en la neurosífilis es una pupila que le decimos, o signo de la pupila de Argyll-Robertson, que se da, o nosotros lo podemos ver, que cuando nosotros tratamos de activar este reflejo fotosensible, no va a haber respuesta, no hay respuesta fotomotora. Pero cuando nosotros le pedimos al paciente que fije su mirada en un objetivo, en un punto en específico, ahí sí ya va a haber un reflejo de acomodación y va a haber una miosis de la pupila. Eso se da en la neurosífilis ya tardía. Y también hablando de unas lesiones a nivel de los párpados, se llama dacryadenitis gomatosa, por la afectación de los tejidos blandos que también tienen sífilis. Y listo, es lo que quiero aportar. También ahorita que mencionaron lo de la neurosífilis, al momento de esos pacientes, si les realizamos una PAS, tienen un patrón característico que le llaman manchas de leopardo. No se ve una hipoperfusión a nivel macular. Dicen que no es patognomónico como tal de la neurosífilis, pero sí es muy característico y se presenta mucho más en pacientes que tienen VIH y secundariamente adquieren enfermedad de la sífilis. Y van a ver eso como un punteado, es por la hipoperfusión que puede haber a nivel macular. Ahí está. Bueno, no, pero no sé si no es más fácil. No, pero bueno, son como, o sea, literal así se llaman manchas de leopardo y son así redondeadas, diferentes tamaños, siempre son perimaculars. Y siempre son en la fase tardía. Ajá, Primero, en la fase tardía. se caracteriza por una lesión fluorescente en la fase temprana y en la fase tardía una pinción ya de esas lesiones. Quiero aprovechar las imágenes, vete más adelantito a uveitis anterior en tuberculosis. Tienes ahí una imagen muy bonita. Ahí, antes, ahí mejor. Ok, bueno, ahí tenemos en la primera imagen, en la imagen de arriba, tenemos los precipitados quératicos, ¿no? En grasa de carnero. Y a ver, yéndonos año por año, primero alguien de investigación, ¿cómo se puede llamar a ese signo, a esa conformación de los precipitados queráticos en grasa de carnero? Tiene un nombre cuando tienen esa conformación que se pueden ver. Les voy a dar una pista, pues tiene una conformación más o menos triangular, ¿no? Si se ven
está más amplio de la base y va formando como un vértice hacia arriba. ¿Investigación ahí sabe el nombre de ese signo? Es el triángulo de, no me acuerdo el nombre, pero el triángulo. Ok, triángulo de, ¿no? R1. ¿Nadie, chico? Claro. Triángulo de R. Y se ve muy bonito ahí. Como pueden ver, pues es un acomodo triangular. Se empieza más ancho de la base y se va haciendo un poquito más angosto hacia arriba. Está muy bonito el foto. Una base del iris, esos puntitos que ven, son unos puntos bastante importantes porque se consideran predictorios en esta enfermedad. O sea que puedes llegar a sospechar bien. Se llaman evolución del iris. Yes. Eso nosotros vamos a ver al momento que estemos haciendo la biomicroscopía. Y también en el UVM se pueden observar. Así se llaman, roseolas del iris. Pues, ¿puedo agregar algo? Bueno, recordando un poquito de infectología, el bacilo de la tuberculosis es un bacilo anaerobio, un bacilo ácido alcohol resistente. ¿Qué nos quiere decir? Que tiene predisponencia por el oxígeno, por eso la fisiopatología en los pulmones, etcétera. Puedes poner las imágenes de tuberculosis, por favor. Hay una coriorretinitis muy característica de la tuberculosis, que es la Serpinge-like, algo así. Es Serpinginosa-like. Esa es bien característica de la tuberculosis. Pero algo que no he visto que han comentado, que salió una plática hace poquito del Conde, si pueden checarla en YouTube, está muy buena. Habla sobre que los pacientes tratados con rifampicina tienen una reacción medicamentosa, sobre todo con corticosteroides. ¿Por qué? Porque actúa sobre el citocromo P54, etcétera, y el efecto del corticosteroide es mucho más disminuido, se puede decir que está atenuado por el consumo de rifampicina. Entonces, si se les va a dar esteroide, tener en cuenta que la rifampicina va a hacer que el efecto de antiinflamatorio sea menor, y pues hay que considerar la dosis. Complementando lo que dice mi compañero Edgar, mi tip es que en los patrones Serpentinite, cuando uno sospecha TBC, usualmente no afecta el nervio óptico como lo estamos viendo, y afecta la mácula, pero la mayoría de veces, no en este caso, respeta la fobia. Por eso podemos sospechar más una tuberculosis que cualquier otra entidad. Y ahorita que mencionabas eso de la infectología, pues solamente hay que tener muy en cuenta que cuando vemos la TB ya a nivel de retina, muchas veces es pauvacilar. Entonces no hay que confiarnos mucho en las pruebas clásicas de tuberculosis y basarnos también mucho en la clínica, porque nos pueden salir negativos. Doctor Vic. Ya nos pone el panorama real de cómo se va a comportar un paciente. Por ser clases de retina, obviamente están enfocadas en las afectaciones de retina, pero pues, ambas enfermedades pueden tener muchas manifestaciones oculares. Párpado nexo, segmento anterior, toda la parte de uvea y pues obviamente retina. Como lo dicen, pues son gran imitadoras, dependiendo en qué etapa están cualquiera de las dos enfermedades, son los hallazgos que podemos ir encontrando. Entonces, a veces puede ser algo tan sencillo como en párpados, o puede ser alguna sospecha, incluso hasta una neoplasia, famosa la superficie ocular, pues pueden ir siendo factores de riesgo de estas enfermedades. Ambas enfermedades, pues tenemos que ir haciendo el interrogatorio muy dirigido, ¿no? A pacientes que viajan, pacientes que tengan contacto con algún tipo de tendencias sexuales o hábitos sexuales, todo este tipo de cosas pueden tener relevancia, ¿no? A veces sí hay que ser un poco más preguntón para sacar este tipo de preguntas, si han estado en cárcel o no, o incluso tan sencillo y algo que vemos con los migrantes,
pues lamentablemente el tipo de trato que se les da o que viven, pues conlleva a este tipo de enfermedades. Claro, Latinoamérica tiene altas tasas de tuberculosis, entonces sí, tener que evitarlo. Ambas enfermedades a nivel oftalmológico se van a encontrar más que todo a nivel institucional. En una consulta privada es muy raro que les vaya a llegar un paciente con este tipo de lesiones y que les enseñe las manos y los pies, mucho menos las partes íntimas de ellos, ¿no? Pero a nivel institucional sí va a pasar. Aquellos que tienen la fortuna de rotar por escuintla, pues a la par está el hospital y los llaman y van a hacer las interconsultas y así les puede llegar de todo, de todo, de todo, y pues tener en cuenta que estos pacientes a veces están encamados, están en alas de infectos contagiosos, tienen que entrar con todo su equipo. Casos así raros, pues acá el doctor David Itzkovic, ahí en Escuintla le tocó encontrar un paciente con VIH, ¿no? Que tenía íntima repetición, tenía un expediente así de gordo, y pues todos, TP, esteroide y va. TP, esteroide y va, y seguía repitiendo con lo mismo. Hasta que pues acá el hombre pensó y dijo, bueno, VIH, ¿no? Vamos, se salió positivo. Importante descartar enfermedades coadyuvantes, bueno, no coadyuvantes, coexistentes. Casi siempre, si tenemos una enfermedad, tenemos que sospechar de alguna otra enfermedad. Si es a nivel de sífilis, tenemos que ir pensando en otras enfermedades infectocontagiosas sexuales, VIH, pues también todos los otros espectros, ¿no? Que no nos competen, claro, tratar, como decía el doctor Vega, pero pues sí hay que irlo sospechando. Y si es a nivel de tuberculosis, que descartarse sí o sí, y pues todo el otro batería de enfermedades. Ambas se tratan de manera multidisciplinaria, no nosotros vamos a ir iniciando. Ya criterio para empezar el tratamiento. Toda la parte oftalmológica, pues realmente no cae en uno de estos criterios a nivel, pues, hablo de mi país, pero pues sí, obviamente ¿cómo se llama? Enfermedades que sí se tienen que reportar a nivel epidemiológico para todo lo de las cifras. En cuanto al tratamiento, nuevamente, si es sífilis, sí hay varios esquemas, podemos utilizar diversos tipos de penicilina y o se puede desensibilizar el paciente si es alérgico a la penicilina, o se puede utilizar alternativas como la ceftriaxona. En algunos casos, pues va de la mano una con otra por las enfermedades concomitantes que pueden llegar a tener. También importante en la parte de las mujeres, en todo el esquema de embarazo, pues se les pide muchas de estas enfermedades, ¿no? Por lo que mencionaba aquí la doctora West, que pues, pueden llegar a ser pues de traspaso vertical. Entonces, pues sí, tenemos que buscar en las pacientes embarazadas todo este tipo de pruebas. En pacientes que tienen sífilis, la prueba inicial o la más común es el BDRL, que sí nos funciona para ver de manera cuantitativa si va mejorando este paciente. No es confirmatoria absoluta, no es, porque es una prueba no treponémica, pero sí nos dice, mejoró con el tratamiento o no ha mejorado con el tratamiento, a diferencia de las que son treponémicas. Pues eso, y con lo de la tuberculosis, pues sí es una enfermedad pues muy variada, nos puede afectar cualquier tipo de órgano, ¿no? A nivel ocular, pues sí, pues tiene sus características dependiendo de las etapas. Me gustaría que regresaras a la parte de la coda que habían mencionado y si pueden apagar la luz un segundo. Es bonito ver imágenes así, ¿no? Grandes, que podemos observar todo, ¿no? Completamente, o hasta eso. Podemos ver esta que es una de campo amplio y todo, y podemos observar todas las partes con sus lesiones y todo. Si nosotros observamos esto y tenemos la capacidad de pedir una foto, sí, háganlo, ¿no? Claro que sí.
Pero si no la tienen, está en un consultorio o ustedes tienen que ir a un reclusorio o algo por el estilo, porque puede llegar a pasar, no van a tener esta imagen así completa, ¿no? Entonces ustedes van a tener una imagen, no sé si le puedo dar zoom solo a esto, hacia la parte macular. Si no se puede, no pasa nada. Pero imagínense que solo están viendo la zona central aquí así. No están viendo toda esta parte periférica o no encuentran estas lesiones. Cuando ustedes observan un paciente en lámpara de hendidura, sí, utilicen todas las herramientas que tengan a la mano. Si tienen un oftalmoscopio directo, ¿cuántos grados consideran que ustedes van a ver con esto? Con un oftalmoscopio directo. Directo, sí. Medicina general. ¿Cuánto? Correcto, es un grado. Quiero hacerle eso. Ok, es un grado muy pequeño. Ahora imagínense que todavía el paciente tiene fotosensibilidad y pues no les coopera y todo, y ustedes solo vieron este pedacito aquí así, no vieron este cambio entre esta retina y esta otra retina, ustedes pueden decir, está blanquecina, se encuentra hipóxica, se encuentra lo que sea, ¿no? Entonces, millón diagnósticos diferenciales entre una cosa y otra. Ahora imagínense que ustedes, pues sí, tienen su lupa de 90, ¿cuántos grados pueden llegar a ver así en un solo, en una observación? No irle diciendo al paciente arriba, abajo, izquierda, derecha, acá, 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 acá. ¿Cuántos grados consideran que pueden ver? ¿Cuánto? 97. Exacto. Más o menos alrededor de desde 58 grados hasta 90 grados. Entonces ya es un campo más amplio. Y por último, si ustedes utilizan un indirecto, ¿cuántos grados consideran que van a ver? Si tienen una lupa de 20 grados. De 20 de dioptría. Sí, alrededor de 100 grados, un poquito más, un poquito menos. Dependiendo de su lupa, si es 20, 22 y todas esas. Entonces, a lo que voy con esto es, utilicen todas las herramientas que tienen. Si tienen un directo, pues hombre, triste, ¿no? Solo vamos a ver un pedacito aquí así. Y a 90 vamos acá y digámosle al paciente arriba, abajo, izquierda, derecha, acá, 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 para ver todo y tratar de hacer una reconstrucción en nuestra cabeza. Y si además de eso tenemos una lupa de 20 y un indirecto, úsenla para ver todo esto y lo mismo, arriba, abajo, izquierda, derecha. E incluso podemos intentar a este paciente para ver todavía extrema periferia, a ver si hay algún tipo de lesión. Y o, si no tienen un indirecto, utilicen su celular y su lupa de 20, 22, la que tengan, para ver todavía el mayor campo posible. ¿Por qué? A veces se nos puede escapar de la lámpara de hendidura un pacientito si tiene una lesión ahí periférica. O, si tienen un lente de contacto de amplio grado, pues colóquenselo y pueden observar campo muy amplio, ¿no? Imagínense un retina 200, imagínense un HR o cualquiera de todos estos para ver todo. A lo que voy es que traten de ser lo más así exquisitos al momento de examinar a un paciente para que no se les vaya nada. Aunque ya lo vieron con la lámpara, ahora véanlo con el indirecto, ahora véanlo con su celular, ahora pónganle un lente y todo. No solo que, la lupa 90, 90, 90, 90 y ya, porque lo más seguro es que vamos a estar en lo mismo. ¿Quieren cosas diferentes? Maneras diferentes de trabajar. Y pues solamente eso. Muy buenas aportaciones de los demás. Nuevamente los felicito. Buenos comentarios de investigación. La verdad es que hasta aprendí yo algo. Entonces sí, esto es lo importante, ¿no? O sea, todos pueden aportar. No hay cosas malas. Obviamente que la información sea correcta, ¿no? No vamos a decir disparates. Y no, eso es todo. Felicidades. Más adelante puede que tengan algún tipo de examen visual, porque está muy bonito toda la parte teórica, pero al fin lo que ocupo o lo que necesitan ustedes, que diagnostiquen bien con imágenes. Entonces puede que por ahí les salga un examencito de puras fotos clínicas, así que busquen Atlas, iWiki, todo eso. ¿Cuándo? No sé. Puede que...